Ya tenemos las 7 de la noche, 2 minutos. Vamos a iniciar. Ahora sí, vamos a iniciar. Denme un segundito. Vamos a ver si aquí empezamos con la transmisión a partir de nuestro. Ahora sí. 7 de la noche, 3 minutos. Es un verdadero placer saludarles, agradecerles de manera encarecida al estar aquí con nosotros en esta transmisión tan especial donde reunimos una gran cantidad de posibilidades, de saberes, pero sobre todo de conocimientos que están extendidos siempre para ayudar a los demás y para poder ilustrar y llevar a ustedes la temática principal de este programa que su nombre lo dice, es Mejor Prevenir. Yo soy Carlos Upegui y voy a estar acompañándolos durante esta hora de programa. En esta ocasión nos reúne una certeza hoy de especial donde hablaremos de las drogas que están acabando con la humanidad. Iniciamos nuestros saludos para la gente que ya se está vinculando, para Julio Jiménez, ¿qué tal? Un abrazo para vos. Víctor Quintero, él está, ¿dónde estará? Yo sé que está en Panamá, pero no sé en qué lugar. Qué bueno sería que nos dijeras en qué ciudad de Panamá estás. Marco Escobar está en Iquique, en Chile. Luis Eduardo Betancourt está en... no es Buenos Aires, es, bueno, ¿cómo es que llama eso para allá? Ya me acordaré. Para él un saludo bien especial, Laura Vargas. Yo creo que Laura está en Santa Fe, Bogotá. Y en la medida en que vayan ingresando, los voy a ir saludando uno por uno para poder tener una noción de esto que nos mueve hoy en este programa hoy en especial, donde, les reitero, hablaremos de las drogas más letales que tiene la humanidad. Pues le cuento que en términos de drogas es mucho lo que hay por decir, por contar y por hacer, porque cada día surgen nuevas y más dañinas. Así por encima, les podría mencionar que en nuestros especiales vamos a tocar estas y muchas más. El alcohol, las anfetaminas, también las vamos a tocar, las sales de baño, esa cocaína, el crack, cómo se elabora, los medicamentos para la tos, qué es lo que está sucediendo con estos medicamentos. También los vamos a tocar, esos llamados el DXM, los depresores del sistema nervioso central. Hay una extensa población ahí de drogas, esos sedantes, los tranquilizantes, los barbitúricos, los hipnóticos, el GHB. ¿Qué es eso? Tranquilos, yo les voy a enseñar. La heroína, ese recorrido por todo ese mundo de sustancias inhalables que hay en la humanidad. La ketamina, gravísimo, gravísimo, altamente mortal. Vamos a hablar de LSD, ácido lisérgico, el MDMA o también conocido como éxtasis, la metanfetamina, las setas alucinógenas, ¿cierto? Esas plantas, el yagé, la ayahuasca, vamos a hablar de todo eso, el peyote, ahí hay varias que también las vamos a tocar. Vamos a hablar de la PSP, uff, tremendo, muy, muy adictiva. Los analgésicos de venta con receta médica, esos nos están escapando al inmenso ajuar que hay de problemáticas de consumo, el robinol, la salvia, en fin. Vamos a hacer un recorrido, pero bien detallado, bien extenso sobre todas estas drogas y les voy a contar qué es lo que está pasando con todo este cuento. Luis Eduardo Betancourt Marulanda, buenas noches, don Carlos. Un abrazo. Víctor Quintero, ¿dónde? Sí, sí, no sé, yo sé en Panamá, pero qué bueno saber la ciudad. Marco Escobar está en Iquique, en Chile. André Guzmán, bellísima, Andrea Guzmán, bellísima, hermosa, por Dios. Rubén Hernández, también un abrazo para vos, uno de nuestros empleados de todo el sistema de recolección de aseo de la ciudad de Medellín. Estos son nuestros gladiadores, la gente que mantiene limpia esta ciudad. Un abrazo para vos. Muy bien, amigo Peggy. Julio Jiménez, él está en el municipio de Itagüí. Juan Miguel Velázquez, Sensei, Gurú, Dalai Lama. Un abrazo para ti también. Y siguen llegando y yo me comprometo a irlos saludando. Iniciemos pues con nuestra ronda de todas estas drogas. Les voy a contar, yo no les voy a hacer una clasificación. Natalia Durango, hola Natalia, bellísima, ¿cómo estás? Hermosa Natalia, trabajadora social también. Para ti un abrazo. No les voy a contar sobre las drogas en orden de mortandad, no, todas son dañinas, pero les voy a hacer las reseñas particulares.
Yo les voy a hacer un programa detallado para que aprendamos bastante, es decir, de a dónde se originó, cuáles son las causas, cómo se fabrica y cuáles pueden ser las posibles consecuencias para que todos tengamos esa ilustración. Y ya lo saben, a los que no alcanzan a ver el programa en vivo, ahí van a quedar colgados todos, ahí en nuestra página en YouTube. Me buscan como Charles Upegui, ahí está. Y les llevamos toda esta información a todos ustedes. Muchas gracias por seguir llenando estas redes sociales de mucha energía, de mucho positivismo. Teresa Moreno, Alba Milena Saavedra, André Guzmán, Gavita Cruz. Hay una gente que voy a estar saludando desde aquí, desde este monitor a mi derecha, porque ellos están en Perú y en Bolivia. Caterine está pero mándame, ¿cuál es la ciudad donde estás? En Bolivia, en Oruro. Oruro, bueno, Oruro, sí. Para ti, eso no es Perú. Bueno, me confundí. No sé si estamos hablando bueno, me tocaría que me aclare. Para ustedes un abrazo bien especial y entremos ya en situación en lo que refiere a toda esta historia de las drogas que les quiero contar. André Guzmán se me devuelve al inicio del video, creo que es mi teléfono, puede. Él se queda en algo llamado caché. Lady Verónica Serna, abogada, gran compañera, amiga, persona y mujer. Para ti un saludo bien especial. Vamos a iniciar entonces. Les voy a hacer la alusión a una de las drogas llamada la desmorfina. Pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Sí, les voy a dar el nombre tal y como se conoce. Se llama crocodil, ¿cierto? Crocodil, crocodil, ¿ok? ¿Dónde están registrados sus casos de consumo? Miren, los datos que están registrados. Vea, la palabra crocodil proviene de la palabra del inglés crocodile, ¿cierto? Así se escribe. O sea, una cosa es lo que se escribe en ruso y otra cómo se escribe. La diferencia está es que en alemán es con C, perdón, en inglés es con C y en ruso es con K, ok, con la K. ¿Qué es lo que sucede con eso? Le llaman la droga cocodrilo porque sus efectos carcomen la piel, ¿cierto? Se la comen. Es también conocida como la droga zombie, la desmorfina. Es un nombre más formal, ¿cierto? O también le conocen como la heroína de los pobres. Ahí está, para que vayamos entrando en situación de qué es lo que estamos comentando y cuál es la alusión que le estamos haciendo a esta droga. María Eugenia Rojas, Carlitos, excelente tu programa, te felicito, Dios te bendiga. Gracias, María Eugenia. Muchas gracias. Tú sabes que esto va dirigido a toda esta gente que lo quiere tanto y que se hace querer tanto también. Les voy a contar, la droga Crocodile ha sido desarrollada como analgésico en Estados Unidos, o sea, ya existía en 1930. Tiene un nombre muy largo, ¿cierto? Que se llama dihidrodexosimorfina. Dihidrodexosimorfina. En 1932 apareció en el mercado por sus propiedades, bueno, desapareció por sus propiedades altamente adictivas. La gente se está volviendo recurrente en el consumo de la desomorfina. Donde dice que se originó ya como sustancia altamente adictiva y donde más se desarrolló. Mire, como en Rusia es un lugar tan extenso, tan difícil para que lleguen muchas cosas en la humanidad, de las culturas, por lo menos occidentales, quito la palabra humanidad, de la cultura, ¿qué es lo que pasa? Que como allá no llegaba la heroína, la cocaína, o sea, entrar droga a Rusia es tan difícil, allá las mafias sobre todo son como de mucho armamento y de trata de blancas, pero poco por las drogas, porque en eso el sistema es implacable, entonces, ves, hay cosas que se pueden mimetizar y es un mundo pues que no vamos a tocar, pero sí queda un poco más difícil. Entonces, primero, no llega la heroína de la cultura occidental y aparte de eso, es muy difícil el asunto por la guerra cifrada en Afganistán que le llegara el opio. Entonces prácticamente estas poblaciones se quedaron sin que consumir. Entonces en algunos poblados de Rusia y en unos lugares, parajes exsoviéticos como Georgia, Ucrania, Kazajistán inclusive, ¿cierto? Eh, eh, ellos tienen una tradición muy clara de consumir drogas que son inyectables, ¿ves? Opiáceos sobre todo y opioides porque es la forma, en pequeñas dosis es más fácil camuflarlo y entonces lo descomponen y son amigos de los inyectables. Es decir,
Las drogas de alto volumen es muy difícil que lleguen allá por el riesgo que corren de ser capturados, detenidos o procesados legalmente. Entonces, eso hace que, o eso hizo que en esa cultura el crocodril tuviera una connotación bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vea, mezclaron lo siguiente. Cogieron codeína, que es un alcaloide que se encuentra de forma natural en el opio y en algunos jarabes de tos. ¿Ves? Entonces dijeron, vea, cojamos la codeína. Lo utilizaron, lo empezaron a mezclar con el alcohol, con el aceite industrial o con tiner. ¿Ves? Y empezaron a hacer toda una mezcla de eso, sacan como una especie de chicle. Lo procesan, bien sea, bueno, pero ya les voy a hablar cómo lo consumen, ¿cierto? Pero es como una especie de chicle que lo descomponen. El nivel de adicción, lo preparan, hago la voz, ¿cierto? Entonces es muy fácil prepararlo. Lo descomponen, sacan ese chicle, lo cocinan con estos disolventes químicos industriales, ¿cierto? Entonces ellos compran el jarabe para la tos, por allá van y compran pintura, por allá compran gasolina, por aquí usan ácido clorhídrico, yodo, fósforo, el papelito rascador de las cajas de fósforo, es brutal. Y todo eso lo mezclan y sacan ese chicle que les contaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, eh, el usuario se vuelve muy dependiente de forma muy fácil. Y mire, este dato, se lo inyectan o lo inhiban, preferiblemente inyectado por el efecto, por el zoom, por la mona que llaman, por la cantidad de viajes que recurre y el proceso de llegado al sistema nervioso central. Entonces, lo que sucede es que en 2 meses lo vuelve absolutamente adicto y en 2 meses ya empieza a registrar pérdida de piel y de carne y con infecciones severas. Entonces, imagínense, es impresionante. Yasmina, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Alejandro López, ¿cómo estás? Saludos, hermano, un abrazo para ti. Carlos, felicitaciones por el programa que nos enseña tanto. María del Carmen Rodríguez también. Quique Acevedo, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Buenas noches, cordial saludo. ¿Es posible ir a su programa? Y claro, claro, ¿cómo no, Quique? ¿Cómo estás? Yo estoy en Medellín. Oiga, qué buena idea. Claro, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Mire, quien esté en Medellín o en Colombia y quiera participar de mi programa, bienvenido. Me comprometo a abrir las puertas no solamente del programa, sino de mi casa para que hagamos discusión. Por supuesto, Kikre, hablemos y cuenta con eso, hermano. Me parece excelente tu idea. Miles Saavedra, hola Carlos, buenas noches, te felicito por tu vocación con nuestra profesión de trabajadores sociales. Mile, abrazos, corazón y alma en lo que hacemos, porque nosotros estamos en la obligación de transformar la sociedad. Entonces, se lo inyectan. ¿Y qué es lo que pasa? Se le empieza a caer la piel. Se necrosia es la palabra. Y es brutal los niveles de efecto a gran escala que tienen en todo sentido. Y los daños y los deterioros. Entonces, ahí vamos a hablar de los efectos. Mire, son muy parecidos los efectos a los de la heroína, ¿cierto? Entonces, una inyección de crocodril se puede demorar, póngale 40 minutos, más o menos, ¿cierto? Eso depende también de cómo está biopsicológicamente, es decir, si ha comido bien, si tiene buen balance nutricional, o sea, cada organismo reacciona, pero se calcula que el promedio son 40 minutos. ¿Cuáles son los daños? Ahí se los voy a contar, mire. El crocodril causa trombosis, hemorragias, úlceras en la piel se necrosia, se llena de llagas, de huecos, de horadaciones a nivel del organismo, ¿cierto? O sea, esas son esas úlceras. Hay una flebitis, una especie como de continua postemación, de generación de pus en la carnosidad. Hay, imagínense, hay gangrena. O sea, la piel se gangrena, una cosa, pero que corroe la piel de una forma, pero tremenda, ¿cierto? Infecciones que llegan incluso hasta los huesos. Hay casos donde el crocodril es de un impacto tan brutal que se come la piel y la gente mueve la pierna y en ciertos lapsos se le ve el hueso al fondo. Increíble. Ahí está, no les miento. Miren los remakes que hay, la internet está lleno de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que los adictos que se enfrentan a una especie de cáncer tan severo, una gangrenación tan severa de la piel, la vida de esta gente termina, o sea, se calcula que el que empieza a consumir crocodril difícilmente,
difícilmente llega a 2, miren, se lo va a poner a 2 años de vida, ¿cierto? Y eso sin contar los daños sistémicos, porque hay neumonía, hay septicemia, ¿cierto? Hay estallamiento de las arterias, meningitis, se les caen los dientes, la infección en los huesos, se les estallan, se les estallan los oídos, la nariz y los labios se revientan, ¿ves? Y hay un fallo renal y hepático, ¿cierto? Hay usuarios en el mundo, se calcula que hay 50 ciudades en región de Asia y Europa, sobre todo en Rusia y en Ucrania, donde está como el asentamiento y la endemia más fuerte, ¿cierto? Se cree que Rusia podría tener, aunque allá es muy difícil hacer estudios epidemiológicos, pero se calcula que puede tener hasta 1 millón de consumidores de crocodilo, ¿cierto? En el mundo se han registrado algunos casos, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos hospitales de Estados Unidos y de México. ¿Ves? Son los lugares donde se han registrado casos por fuera. La desintoxicación es muy fuerte, es de las más dolorosas porque la limpieza orgánica, ¿ves? Por ejemplo, mire, la heroína, la limpieza orgánica se puede demorar entre 10 y 15 días. ¿Ves? Entonces utilizan la metadona, o sea, utilizan una diferencia de cócteles y de tratamientos especiales para el abandono de la heroína. Pues le cuento que el crocodril puede llevar entre 1 y 2 meses. Estamos hablando del doble de tiempo de periodo de abstenencia y de recuperación. Pero sobre todo hace la reseña que es muy doloroso orgánicamente, duele mucho, o sea, la gente se resiente mucho del consumo de esta droga. Es la primera relación que tenemos hoy con esta droga, llamada también la droga zombie o el crocodril, que está en una fuerte presencia en nuestros países y que, por supuesto, nos permite hacer esta reseña hoy en este especial. Ahí vamos y saludamos también a Patricia Montes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Patricia Montes, bien, bien interesante. Felicitaciones por tu programa, por los conocimientos que transmiten. María del Carmen Rodríguez está, esa bandera es del Perú, si no estoy mal. Un abrazo para ti bien especial. Miles Savera, ya la había saludado. Los que vayan ingresando, con mucho gusto, yo los voy a estar saludando en tiempo real. Vamos a pasar a la segunda droga para hacer alusión un poco más rápido de qué es lo que estamos hablando, ¿cierto? Les voy a hablar de una droga que tiene un nombre bien particular, pero está causando grandes estragos. Mire, en Sudáfrica lo llaman Wonga, ¿cierto? Bueno, habría que averiguar qué es lo que... Ah, sí, 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 aquí dice, ¿cierto? Dice que el nombre Wonga traduce, espere si verá, para no ir a cometer, porque aquí me dice una traducción, pero no estoy seguro qué es. Mientras tanto, les cuento que Niaope, o también llamada Wonga, es una mezcla de bastante letal. Mire, utilizan marihuana, heroína de baja calidad, ¿ves? Y veneno para ratas. Por Dios, veneno para ratas. O sea, estamos llegando ya a niveles donde la gente eh, eh, consume, a ver si, ¿qué traduce Wonga? Dice, ¿qué traduce la palabra Wonga? A ver, sí, sí, es correcto, sí, estaba equivocado. Es un nombre vulgar que le dan a esta droga y el nombre significa barato o fácil, Wonga. Es una droga que es muy fácil de consumir. Aunque ya en el, ¿cómo se llama? En el asunto etimológico lo llaman es niaope, niaope, ¿no? Entonces, para que vamos haciendo alusión a todas estas drogas que estamos mencionando. Ivonne Serra, un abrazo para ti, bienvenida. Jorge Arturo Gutiérrez Gatica, él está en Chile. Hermano, un abrazo bien especial. Conozco tu labor en Chile. Saludos desde aquí, por supuesto. Y qué bueno que me mandaras desde dónde es que estás, cuál es tu región y dónde estás ubicado para poderte saludar a quien quiera saludar a todo tu grupo de gente de tipo social. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Wonga? Vea, ya saben que mezclan marihuana, heroína y veneno para ratas. ¿Ves? Y dice, eh, droga barata, altamente adictiva y hablan que es relativamente nueva. Utilizan también
para potenciar sus efectos los retrovirales para tratar el VIH. Entonces son una mezcla. Marihuana, ¿ves? Ya ahí tenemos un aditamento. Heroína, veneno para ratas y retrovirales de VIH. Imagínense el nivel de toxicidad tan tremendo de esto. Entonces dice, usted una sola traba o viaje de Wonga le cuesta $3. Es muy barata. Comparaba todos los efectos que tiene, por lo menos clasifican como esas drogas baratas que son potencialmente adictivas. En Sudáfrica, esta droga apareció hace 7 años y es muy popular en dos lugares, sobre todo, que son los que se consideran epicéntricos, que son Johannesburgo y Pretoria. Esos son los lugares donde tiene alta incidencia esta droga y cómo se dispersó, no solamente por Sudáfrica, sino en algunas regiones que ya les voy a hablar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Mire, es muy difícil el tratamiento del Wonga por toda la cantidad de efectos que tiene en el organismo. Usted se la puede fumar o se la puede inyectar. El problema es epidemiológico por la forma no solamente en como el consumo, el síndrome de abstinencia, el continuo consumo de esta droga ha disparado los niveles de toxicidad, sino también la cantidad de delincuencia que está generando allí en estos países de Sudáfrica y cómo es muy difícil poder atajar esta cantidad de problemas alternos que tiene. Cita dentro de sus efectos más particulares, mire, dice, adaptado en cualquier calle, clínicas, dispensarios. Aquí hay muchos de los efectos, pero dice sobre todo que hay consecuencias demasiado funestas. Dice también que hay un nivel de toxicidad muy alto, se fuman en pipas, en artilugios. Ah, bueno, y hay otra consecuencia, el asunto de la transmisión de otras enfermedades de tipo pulmonar, la tuberculosis, porque tienen o por los intercambios de las pipas, lo mismo que sucede aquí en Colombia. Entonces dice, vea, usted consume Wonga y usted entre 6 y 24 horas tiene unos altibajos, ¿ves? Es como si se subiera a una especie de tobogán. La droga va a depender de cuál es el aditivo predominante que tiene. Entonces, por eso dicen que si tiene más alto nivel de cannabis y mayor nivel de pureza, sus efectos van a ser muy variados, ¿cierto? En una especie de un chute más alucinógeno. Produce calambres estomacales, náuseas, diarrea al momento de bajar. Los niveles de consumo, por eso es que la droga es muy difícil de poder intervenir porque los altibajos que produce en términos físicos y psicóticos son absolutamente delirantes. Estamos contándoles sobre esta droga, ya entramos en la segunda, vamos a hablar de la tercera, vamos sin afán. Estas se llaman las sales de baño. Con eso mismo que nosotros nos bañamos y que venden en los almacenes de cadena, es cierto, lo que se utiliza para revolver en las tinas, ¿cierto? Resulta que esto se lo están enifando, lo están consumiendo. Entonces, parece que el nombre sales de baño sonaran como algo inocente, pero no. Ojo, porque son drogas estimulantes muy, muy potentes. ¿Qué es lo que nos dicen? Son potentes y peligrosas. Ustedes, la gente los puede llamar en la calle como Bloom, Cloud o Séptimo Cielo, Cloud9, ¿cierto? Otros lo llaman Scarface, cara cortada, Vanilla Sky, o el Wild Lady en el Sea Azul, porque eso va a depender de qué composición tiene la sustancia y cómo se apertura esa especie de mundo psicodélico que se genera al momento de la ingesta. ¿Cómo se usan? Mire, se venden en forma de polvo blanco o blanquecino, ¿cierto? En pequeñas bolsas de plástico, unos papelitos pequeñitos.
Cuando son preparadas y procesadas de manera ilegal, ya vienen en papeles de aluminio. Lo más probable es que la gente las inhale, las snifan, ¿cierto? Por la nariz, pero hay gente que se las tragan, las mezclan con cócteles de licor, se la pueden fumar, la mezclan ¿cómo es que se llama? El agüita para la inyección, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me escapa. Ofrezco disculpas, pero ¿cómo es que se llama? Ay, para inyectarse con una jeringuilla, bueno, ya me acordaré. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted se la puede inyectar, agradezco a quien me dio información porque se me escapó el nombre en este momentico de cómo es que se llama el líquido para poder inyectar las sustancias. Eh, bueno, ¿qué es lo que hacen? Mire, cuando usted o el mundo del narcotráfico las procesa, se van a encontrar con que le hacen algunos agregados. Entonces le agregan, por ejemplo, le agregan éxtasis, le agregan anfetaminas, hacen unos cócteles, ya no solamente la sal de baño, sino algunos efectos y algunas drogas que aceleran el poder psicodélico. Entonces, ¿qué hace? Usted puede tener ataques de euforia y ataques delirantes al momento de consumir o de snifar la sal de baño. ¿Cuánto puede durar? Eso depende de cada organismo y cómo, a ver, me agrego, está viendo el programa, la otra que está muy buena, pero estoy sin batería o no llego a casa, me dice Gisela. Bueno, ya le voy a indicar cómo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted más o menos puede consumirse la droga y le puede durar entre 3, 4 horas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué más consume? ¿Qué actividad física está haciendo? Entonces, eso va a depender. Se calcula que ese es el promedio. ¿Cuáles son los efectos de las sales de baño luego de que usted se la esnifa o se la toma o se la fuma o se la inhala? Usted va a tener un elevado nivel de agitación e irritabilidad, ¿cierto? Los efectos a corto plazo, o sea, inmediato. Va a tener insomnio, no duerme, hay mareos continuos. En algunas ocasiones hay ataques de pánico, hay depresión. Ojo, porque cuando usted ya está abandonando el consumo de ideaciones suicidas, hay paranoias, conductas delirantes, ¿cierto? Es decir, esas alucinaciones, esos delirios. Hay un sentido distorsionado de la realidad. ¿Ves? Yo veo un zapato que vuela, hay un efecto llamado zooptesia, que significa que yo puedo ver unos zapatos como si fueran un gato y puedo ver una correa de un pantalón como si fuera una serpiente. En fin, hay disminución de la capacidad para pensar con claridad y alteraciones del estado de ánimo. En los efectos físicos, ya hablando de esas sales de baño, nos habla de no hay control muscular del cuerpo, o sea, hay una continua, como una especie de brincos, de saltos, de espasmos corporales. Hay aumento, obviamente, de la tensión corporal, la temperatura sube, hay unos dolores torácicos, hay pulso irregular, en algunas ocasiones cuando la esnifan en alto nivel hay hemorragias nasales, es difícil, hay regurgitación, vomitar, convulsiones, pueden haber ya en casos más extremos accidentes cerebrovasculares, riesgo de infarto, inflamación cerebral y por lo tanto muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mire, la sobredosis, las cosas son mortales, ¿ves? Dicen que la mefredona y el MDBP, que pertenecen como a las drogas, al metilendioxi, los metilénicos, mejor dicho, son las componentes más mortales que hay en en estas sales de baño y son los que causan el mayor nivel de precipitación al abuso médico o al abuso clínico. Alejandra Mora, ¿cómo estás? Aleja, ¿bien o no? Un abrazo para ti, muchas gracias por estar acá. Ahí está, hablamos de las sales de baño. Ahora vamos a hablar del PCP o también llamado como la fenciclidina. ¿Ves? Es otra de las drogas mortales, es muy difícil, es muy complejo. Este cuento del tratamiento a partir del consumo de todas las sustancias, pero yo voy a hablar de las que más generan adicciones y problemas a nivel de cuadro de morbilidad o mortandad, creo que se dice de las dos formas, en el mundo. Vamos a hablar del PCP o fenciclidina. Mire, esto es una droga que inicialmente se utilizó eh,
como anestésico, ¿ves? La fenciclidina. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1965, estamos hablando de hace más de 50 años, se dejó de utilizar porque la fenciclidina era potencialmente adictiva, tenía unos efectos secundarios muy negativos, o sea, a la gente la operaban, pero quedaba con unos viajes tremendos cuando utilizaban esto como anestésico, ¿cierto? Resulta que estamos hablando de más de 55 años de registro y son drogas que tienen una vigencia un poco subterránea, pero que precisamente en estos programas es que las tenemos que sacar a la luz y relacionarlas de forma clara para que queden un poco más ilustradas a partir de nuestro proceso de aprendizaje. También se le puede llamar como el angel dust, ¿ves? Se le puede llamar polvo de ángel, se le puede llamar chifladura, cohete, tiene algunos nombres. La PSP es un polvo, a ver, es un polvo blanco cristalino, se disuelve en los líquidos, usted la puede echar en vodka, en lo que usted quiera mezclarlo, pero se destaca porque es muy amarga, el sabor es muy amargo, dice. La mayoría de esta sustancia, como es ilegal que se vende en Estados Unidos, viene o bien en forma de polvo o de líquido blanco, la venden disuelta también para que usted la pueda rebajar o cortar dependiendo de los usos que usted quiera proceder al momento de consumirla. ¿Ves? Entonces, si usted la quiere, por ejemplo, esnifar, usted la compra en polvo. Pero si usted quiere fumársela, entonces usted lo que hace es un colchoncito de orégano, de menta o marihuana. Entonces usted utiliza eso, riega el polvo o lo moja y después lo prende para poder consumir el cóctel. ¿Ves? Es muy interesante pues cómo la gente empieza a consumirlo y a ingestarla de formas diversas, ¿cierto? También se puede vender en forma de pastillas. El mundo ilegal es muy recursivo en ese sentido. También lo puede comprar en comprimidos, ¿ves? O cápsulas que se tragan en algunos casos. Esos consumidores de PSP que relaciona nuestra reseña, también la pueden esnifar o la mezclan con líquido y se la inyectan con una jeringuilla, ¿cierto? Voy a buscar ese nombre porque eh, no me quiero quedar con la duda. Aquí está, mientras vamos hablando, dice que, a ver, sí, ahora aquí está, para mezclar, que no se me vaya a ir esta investigación, esto aquí, epa, ahora sí, sí, es confirmado. Puede ser utilizado de forma inyectable y también puede esnifarse y lo pueden utilizar mmm, como eh, un colchón mezclado a partir de una especie de eh, droga que se suma a la marihuana, al orégano o a la menta. Usted lo puede utilizar cualquiera de las tres. Dice, a ver, eso. A ver, aquí está, doble paso, las botellas, con la jeringuilla. Sí, sí, aquí está confirmado. Se puede utilizar de las tres formas. Es interesante lo que pasa con el PSP. ¿Qué hace? El PSP afecta la memoria, las capacidades de procesar emociones, es decir, casi que el que consume PSP se vuelve como frío, como sin emociones, como si el viaje fuera tan tremendo que la gente queda como en un estado de choque muy tremendo, aunque interiormente, obviamente, eh, queda en un viaje y en una rigidez bastante psicótica. Aquí nos dice, a dosis bajas pueden ser similares como si estuviera borracho, ¿ves? Los usuarios se desconectan de su cuerpo, por eso entran como una especie de letargo, esa es. Entonces los ruidos los escuchan de una forma distinta, las luces las ven de forma distinta y en muchas ocasiones da una sensación que es muy peligrosa de una especie de falsa conducta de fuerza
y de poder y de invisibilidad, o sea, son muy arriesgados. El que consume PSP se vuelve arriesgado en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, cuando consumen esta droga, puede durar entre 30 a 45 minutos en un viaje tremendo. Y después es que reaccionan y entran en unos procesos de explosión repentina. Entonces dice, vea, si usted se la inyecta, se la fuma o se la traga, pueden durar de 2 a 5 minutos. ¿Ves? Eso depende. A veces hay otras circunstancias, dependiendo de la intensidad, que la puede llevar de 6 a 24 horas. Hay un entumecimiento corporal, la persona que consume PSP tiene mareos, babeos, arrastra las palabras, farfulla, farfullar, creo que es el nombre. Hay una pérdida de la coordinación muscular. Entonces, o sea, prácticamente el que consume PSP da la sensación de que estuviera borracho, como si estuviera ebrio del alcohol. Entonces, esta gente reacciona con unos súbitos deseos incontenibles psíquicos o físicos. ¿Ves? Hay unos comportamientos supremamente compulsivos para obtenerla. Tiene efectos sedantes. Entonces, por ejemplo, si usted consume PSP con alcohol y con depresores, pues las consecuencias son graves. Hay gente que se queda en un viaje tan tremendo que entran en coma. Ya sabemos que esta es una de las listas de las drogas que son tan letales que la posesión da multa severa y cárcel inmediato en los Estados Unidos, hablando de la historia de estas drogas que son tan letales y tan fuertes y cómo empiezan a generar estragos. Vamos a entrar a una de esas que también me gustan mucho. Ah, bueno, el agua es destilada con la que se mezcla esto, ¿cierto? Ya por aquí me enviaron el dato. Muchas gracias, Sergio. Es el agua destilada para mezclar estas drogas. Les voy a hablar de otra. Se llama La Flaca, con doble K. La droga de Hulk. Le llaman la locura de $5, Crazy Five. Locura de $5, ¿cierto? Por sus efectos energizantes y su bajo precio. Esta droga provoca unos sentimientos tremendos de euforia, hay un aumento en el estado de alerta, excitación sexual, hay sensación de tener más energía, hay un aumento del movimiento, ¿cierto? Pero también muchos de los individuos que consumen esta sustancia tienen unos efectos adversos y ahí es donde es más peligrosa la droga. En ambos casos lo es, lo que pasa es que cuando tiene efectos adversos, el problema es que les dan ataques de pánico, salen corriendo, tienen una sensación de delirio, entonces pueden ser atropellados, se suicidan, sufren accidentes graves, ¿cierto? Hay psicosis, paranoia, hay unas alucinaciones, hay unos casos donde hay que amarrarlos de pies y de manos porque tienen unos grados de agresividad externa. Y lo peor es que consumir la placa puede generar eh, inclusive temperaturas corporales entre 38 y 39 grados. O sea, una ingesta de estas es una fiebre ambulante tremenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la euforia de la placa desaparece al poco tiempo. Por eso es que es tan repetitiva la necesidad de ingesta y la necesidad de dosificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos dice, vea, aquí está. Es una droga de diseño, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que es sintética. No existe antídoto para contrarrestar sus efectos negativos. Usted se la puede consumir a través de, o sea, oral, esnifada, fumada o inyectada, en cualquiera de estas categorías. Su compuesto activo se denomina alfa-PVP. Pertenece como a las familias de las catinonas, de las fenetilaminas. Es decir, son, mire, lo más parecido a esto eh, es como una especie de sal de baño, la misma que estamos relacionando ahora, pero un poco más desintegrada, más particular. Entonces, es casi lo mismo consumir flaca que consumir sales de baño. La diferencia está es en la cantidad de agregados que se tiene con la misma sustancia. ¿Ves? Y hay otra cosa que inclusive el alfa PVP de esta flaca es legal en muchos países, en las sales de baño no. Entonces, mira,
Si tú quieres una droga barata y de fácil acceso, pues escoge la flaca. Las sales de baño te sale un poco más difícil conseguirlas. Ahí está, pues absolutamente mortal. Y los países donde más se están presentando cuadros de mortandad por esta droga son Estados Unidos y México a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Vamos a hablar de ya estamos tres, sí, ya vamos en la quinta, sexta droga, las metanfetaminas, ¿cierto? Y por qué son tan adictivas. Estas drogas se venden, la metanfetamina se vende en forma de pastillas, de polvo, de cristales, como una especie de trocitos o tronquitos, o también lo llaman como hielos o cristales, ¿cierto? Que son los apodos que tiene la metanfetamina. Cuando se toma, es una droga popular entre los adultos jóvenes y quienes van sobre todo a los clubes nocturnos, a las salas de fiesta, o sea, a esos pogos. No voy a hablar de que todo el que vaya a fiestas electrónicas consume esto, pero ojo, es muy habitual. En las fiestas de grupos de jóvenes se presenta mucho el asunto del consumo de la metanfetamina. ¿Cómo se llama? Tiene muchos nombres. La pueden llamar Speed, Opers, Met, Crystal Met, Chalk. Hay otros que le llaman el Ice, otros le llaman Glass, Christmas. Hay otros que le llaman Crank. Y el crank es cuando se la inyectan, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la palabra crank? Que era un hombre que se ponía a la corriente. Hay una película por ahí con eso. Crank. Eso mismo sucede por el efecto que causa. En español se le conoce como hielo, cristal, vidrio, tiza, meta o anfeta, ¿cierto? ¿Cómo se usa? Lo mismo, se puede tragar, fumar o inyectar en la vena. ¿Qué hace? Les voy a hablar. Tragada o esnifada. Cuando usted se la traga o se la esnifa, la inhala, ¿qué es lo que pasa? Que te da un fuerte subidón. Las inyecciones también crean un subidón muy fuerte, conocido como flash o fogonazo. La gente que abusa de esta droga se siente rebosante de energía, que sienten que la rumba no acaba, que pueden ser capaces de soportar 3 o 4 días de rumba y que el cuerpo siga funcionando, pero es absolutamente perjudicial para el cuerpo y para el cerebro, sobre todo cuando se consume repetitivamente. Hay respiración rápida, o sea, la gente se mantiene como cansada, hipertensión arterial, hay una sudoración tremenda. Ustedes lo reconocen es porque esta gente suda, pero tremendo. Hay visión borrosa, sequedad, ráfagas de calor y mareo, ¿cierto? Hay otro deterioro de la dentadura, o sea, quien consume esto se le caen los dientes, hay daño cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que consume metanfetamina puede causar altos niveles de confusión, algunos casos de una epilepsia o de movimientos corporales incontrolados, desconexión cerebral y, obvio, la muerte. Vamos a hablar de la cocaína, muy familiar en estas dos últimas drogas que ya nos quedan. Vamos a dedicarle a este par de drogas un poco de tiempo porque son absolutamente letales y generan unas consecuencias bien demoledoras. Rodrigo Barros González, ¿qué tal? Rodrigo, ¿cómo estás, doctor? Un abrazo bien especial para Yamile Ospina también y para Johan Opegui. Hijo, ¿cómo estás? Un abrazo, muchas gracias por estar hoy en este programa. Es un polvo blanco que procede de las hojas secas de la planta de la coca, ¿cierto? Crece en América del Sur, la cocaína en forma de crack. Es un tipo de droga que también se puede consumir y de otras formas, ¿ves? Entonces vamos a hablar de la cocaína. ¿Ves? Bueno, hagamos una cosa. Mejor hablemos del crack para que distingamos que es de la familia de la cocaína y después les hablaré de la cocaína. Tienes toda la razón. Mire, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo la procesan? Vean, cogen el polvo de cocaína y hablemos de ella, el crack, ¿cierto? Cogen el polvo de cocaína y lo mezclan con bicarbonato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Le mezclan bien sea vodka o le mezclan agua destilada y hacen una especie de cristales o rocas. Eso es lo que hacen. Lo que hacen es que la cortan para poder subir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 gramo de cocaína y tengo 1 gramo de bicarbonato, cuando yo lo mezclo, yo puedo obtener
2 gramos, o bueno, por el asunto del calor se puede haber una pérdida, pero no creo que sea mucha, 80-90%, significa que puede obtener potencio la droga inicial y busca una forma distinta de consumirla. ¿Qué es lo que hace? Se rompen esas piedritas y cuando tú las rompes, por eso se llama así, porque cuando tú las rompes ella hace crack, crack, por eso la llaman así. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Unas burbujas, inclusive las venden en internet y la metes ahí con una especie de pipas de vidrio, como unos tubos especiales de laboratorio para fumarla especialmente. Tú calientas acá abajo y aquí fumas, snifas e inhalas, ¿cierto? ¿Se vende cómo? Se vende en formas de bolitas blancas o si fuera como tostadas, como una especie de cuadritos pequeños, dosificados, ¿cierto? La gente los llama, en inglés los llaman cock, rock, snow, blau, white, tooth, nose, candy, base, flake, powder, bass, bueno, tiene muchos nombres, ¿cierto? Pero el crack en español lo llaman rocas, chulas, pops, piedras, niñas, hielos, rock and roll, chespi o chifle. Depende del país donde lo estés consumiendo. Muchas gracias a nuestra gente. Está Willy también, un saludo bien especial. Ok, bien. Muchas gracias a ustedes por participar de este programa. Saludos a nuestra gente. Yamile Ospina, un abrazo, ya le estaba saludando. Entonces, mire lo que sucede con el crack. Se snifa a través de la nariz o se inyecta. Preferiblemente el crack se fuma en pipa. ¿Qué es lo que hace? El consumidor de crack tiene una especie de sensación muy rápida, muy deprisa, de poder, energía. Cuando está en el estado medio de consumo del crack, se siente nervioso y deprimido, ya empieza a ponerse como a timbrarse y le entra el deseo de tener que consumir más para volver a sentirse bien. El bajón es muy fuerte, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si consumes crack necesitas muchas piedritas muy seguido para sostener el viaje. Eso hace que los viajes sean continuos y que el potencial de adicción sea muy fuerte. ¿Qué es lo que provoca? Hay una fuerte subida de la tensión arterial y de la temperatura corporal. O sea, el caballo se desboca de manera muy continua. Por eso es tan difícil que usted la consuma una sola vez. Necesita consumir de manera continua. ¿Y qué le va a pasar? Va a tener un accidente cerebrovascular o un infarto. Entonces es como una especie de cocaína rápida. Eso es el crack. ¿Ves? Potenciada y sobre todo eh, inhalada a partir de las probetas o de unas pipetas especiales que hay. Y la última droga, ya para entrar en esta recta final de nuestro programa, tiene que ver con la heroína. Vamos a hablar de la heroína de forma muy, muy precisa, muy concisa, para no entrar en muchos detalles porque el universo es muy grande. La heroína pertenece al grupo de los fármacos que alivian el dolor, llamados narcóticos. Esta droga procede de la amapola, del opio, una flor que crece en Asia, México y Sudamérica, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Que hacen unos cortes en ese bulbo, en esa flor del opio, y ella empieza a segregar esa especie de como de chicle, de gelatina o de, ¿cómo es que se llama? Con lo que juegan los niños, plastilina. Lo rebajan, lo empiezan a cortar y a calentar. Cuando la procesan, ya se vuelve una especie de polvo blanco, una especie de, la heroína pura, ¿cierto? Tiene una consistencia de polvo blanco, pero hay una que es de color marrón oscuro o hay otra que es negra o alquitranada, pegajosa o dura, que se parece al alquitrán, esa misma como esa grea que se usa en los tejados. Entonces, eso va a depender de los cortes de la planta y de la forma en cómo la rebajen. De ahí adquiere su color, o es blanca, o es amarillosa, o es un poco oscura, marrón. Lo que sí es muy claro es que es potencialmente adictiva y es absolutamente peligrosa. ¿Cómo la llaman en el mundo? La pueden llamar Horse, Smack, Big H, la gran H, ¿cierto? Black Far,
8 ball, la bola 8, ¿cierto? Cuando usted la mezcla con cocaína, puede tener, oiga, es una cosa pero tremenda, una especie de super crack, el junk, el TNT también, ¿cierto? La dinamita. Y en español, ¿cómo la conocemos? Como caballo, colacao, pico, chute o buco. También la llaman en algunos lugares de Sudamérica. ¿Cómo se usa preferiblemente? La heroína se puede inyectar o fumar. En una gran mayoría de formas un poco más puras de la heroína, lo que hacen es que se la inhalan, pero la sensación del chute, el subidón que da, es una sensación tremenda. Entonces la gente pues se la inhala, pero prefiere mejor utilizar la inyección por todo el viaje y el recorrido que hace. Entonces dice, ¿qué es lo que hace? Vea, proporciona una oleada de buenos sentimientos, ¿cierto? La gente tiene un subidón y dicen que se sienten relajados, que no pasa nada, que todo en el mundo es paz y amor y que no sucede. O sea, hay una sensación de euforia pasiva y el mundo es puro amor, ¿cierto? Eso es lo que sucede con la heroína. Sin embargo, ojo, porque mm, cuando empieza la precipitación hay problemas de somnolencia y náuseas, ya les voy a hablar de las consecuencias, pero hay unos problemas y creo que es eso alterno lo que genera más problemas a nivel mundial y es el compartir las agujas para poder inyectárselas. Entonces, no solamente estamos hablando de gérmenes peligrosos, la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, el SIDA. ¿Ves? Entonces, el cuadro epidemiológico se ve reforzado por la cantidad de cosas que tiene alterno todo ese cuadro epidemiológico. Hay que saber, la heroína es una droga muy adictiva y la gente encuentra sumamente difícil dejar de consumirla. Inclusive, solo después de haberla consumido, solo una o dos veces, los adictos a esta sustancia sienten un deseo desenfrenado por ponerse la próxima dosis. En otras palabras, probarla la primera vez es venderle el alma al diablo. Qué tan tremendo, ¿no? Hablamos de la heroína. Dice también, si una persona es adicta a la heroína y trata de dejarla de golpe o no puede consumir otra dosis, el síndrome de abstinencia es brutal. O sea, la gente se puede morir en un síndrome de abstinencia por la para repentina o por no consumir más. Hay pánico, hay insomnio, hay sudores, hay escalofríos. O sea, la gente entra en un rigus mortis tremendo, sudoración, dolor, escalofríos, retortijones estomacales, náuseas, vómito. O sea, todo lo que sean fluidos corporales se le altera. Entonces usted pierde agua, agua porque vomita, agua por la diarrea, agua porque se orina, agua porque llora y agua porque suda. Entonces significa que usted pierde esos líquidos de forma muy rápida de su organismo. Entonces eso hace que la gente padezca de una forma tremenda y, y ¿qué es lo que pasa? Que el problema no es solamente la para del consumo, ¿cierto? El síndrome de abstinencia. Cuando usted se inyecta, ¿qué es lo que pasa? Que, mire, los consumidores de heroína tienen una estrategia y es primero inyectate tú y yo te cuido y después me inyecto yo y tú me cuidas. Porque si lo hacen los dos al mismo tiempo, evitan que uno de los dos se desconecte para el asunto de la reanimación. Y ahí vienen por qué. Porque resulta que la heroína puede provocar en una dosis un paro cardiorrespiratorio o un ataque súbito de estertor, un rictus mortis, una parálisis completa, ¿cierto? Entonces, eso hace que la gente se cuide al momento de inyectarse. Y sobre todo porque mucha gente no lo sabe, pero los narcotraficantes, por obtener un potencial más claro de esta droga, empiezan a mezclarla, la cortan con opioides sintéticos, utilizan mucho el fentanilo, ¿ves? Entonces utilizan el fentanilo, que es un analgésico utilizado para el dolor. Inclusive esto, el fentanilo lo hace más fuerte que la heroína, ¿cierto? Creando un cóctel, una droga que puede causar una sobredosis y la muerte con mayor facilidad. 7 de la noche, 57 minutos. Hemos llegado al final de esta primera parte
de nuestro programa, las drogas que más están causando muerte en la humanidad. Y yo espero que ustedes el día martes y todos los martes me acompañen para poder hacer esta transmisión, porque según mis cálculos, yo creo que me va a dar para 3 programas porque vamos a hablar así, qué causa, de dónde viene la historia, cuáles son las consecuencias y sobre todo llevar hasta ustedes la realidad de estas drogas que hacen mucho, mucho daño y que están vigentes en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y forman parte de ese ritual continuo en que se están viendo inmersos nuestros jóvenes, nuestros hijos. La mejor manera de prevenir es conociendo a qué es lo que nos estamos enfrentando y eso es lo que yo quiero ayudar y facilitar, por supuesto, para que tengamos hoy y siempre nuestros programas. Yo soy Carlos Upegui, soy director de la corporación Proced, actualmente lidero el grupo de Red Latinoamericana de Trabajadores Sociales. Para todos ellos un abrazo bien especial. Ellos saben que siempre pueden contar conmigo, extiendo toda mi disposición y mi tiempo para poder colaborar en lo que sea necesario. Para ustedes un abrazo bien especial, para toda la gente que me ha acompañado el día de hoy, que siempre van a estar ahí presentes, agradecerles de manera bien especial y encarecida su compañía. Para todos ustedes una feliz noche, no se pierdan el segundo programa de las drogas que están arrasando con la humanidad. Muchas gracias por estar aquí. Permiso.